El principal objetivo de la microcirculación es el transporte de nutrientes hacia los tejidos y la eliminación de los restos celulares. Cada tejido controla su propio flujo sanguíneo dependiendo de sus necesidades individuales. Las paredes de los capilares son finas, construidas con una sola capa de células endoteliales muy permeables, por lo que el agua, nutrientes de la célula y restos celulares pueden intercambiarse con rapidez y fácilmente entre los tejidos y la sangre circulante. Las arteriolas son vasos muy musculares y sus diámetros son muy variables. Las metaarteriolas no tienen una capa muscular continua, sino fibras musculares lisas rodeando el vaso en puntos intermitentes. El punto en el que cada capilar verdadero se origina de una metaarteriola, hay una fibra muscular lisa que rodea el capilar. Esta estructura se conoce como esfínter precapilar. Este esfínter abre y cierra la entrada al capilar. Aquí se muestra la estructura ultramicroscópica de las células endoteliales típicas de la pared capilar, como se ve en la mayor parte de los órganos. La pared está compuesta por una capa unicelular de células endoteliales y rodeada por una membrana basal muy fina en el exterior del capilar. El grosor total de la pared capilar es de 0.5 milímetros. El diámetro interno del capilar es de 4 a 9 milímetros. La sangre no fluye continuamente a través de los capilares, sino que lo hace de forma intermitente, apareciendo y desapareciendo cada pocos segundos o minutos. La causa de esta intermitencia es el fenómeno conocido como vasomotilidad, lo que significa la contracción intermitente de las metaarteriolas y esfínteres precapilares. El medio más importante por el cual se transfieren las sustancias entre el plasma y el líquido intersticial es la difusión. El flujo sanguíneo recorre la luz del capilar y la gran cantidad de moléculas de agua y partículas disueltas que entran y salen a través de la pared capilar, permitiendo la mezcla continua entre el líquido intersticial y el plasma. La difusión es consecuencia del movimiento térmico de las moléculas de agua y otras sustancias disueltas en el líquido. Las proteínas del plasma y el líquido intersticial son especialmente importantes en el control de los volúmenes del plasma y del líquido intersticial. La presión en los capilares tiende a forzar el paso del líquido y las sustancias disueltas a través de los poros capilares hacia los espacios intersticiales. Por el contrario, la presión osmótica, debido a las proteínas plasmáticas, llamada presión coloide-osmótica, tiende a producir el movimiento del líquido por osmosis desde los espacios intersticiales a la sangre. Esta presión osmótica evita una pérdida significativa de volumen de líquido desde la sangre a los espacios intersticiales. Las 4 fuerzas fundamentales que producen el movimiento del líquido a través de la membrana capilar. La siguiente figura muestra las 4 fuerzas fundamentales que determinan si el líquido pasará de la sangre al líquido intersticial o si lo hará en sentido contrario. Las llamadas fuerzas de Starling, en honor del fisiólogo que demostró por primera vez su importancia, son: número 1. La presión capilar, que tiende a forzar el líquido hacia el exterior a través de la membrana capilar. Número 2. La presión del líquido intersticial, que tiende a formar el líquido hacia al interior a través de la membrana capilar cuando la pli es positiva, pero hacia el exterior cuando la pli es negativa. Número 3. La presión coloide-osmótica del plasma, que tiende a producir la osmosis del líquido hacia el interior a través de la membrana capilar. Número 4. La presión coloide-osmótica del líquido intersticial, que tiende a causar osmosis del líquido hacia el exterior a través de la membrana capilar. El sistema linfático representa una vía accesoria por la que el líquido puede fluir desde los espacios intersticiales a la sangre. Además, y lo más importante, los linfáticos pueden arrastrar proteínas y partículas grandes desde los espacios tisulares, ejerciendo una labor que no puede llevar a cabo la absorción directa en los capilares sanguíneos. Este retorno de las proteínas en los espacios intersticiales a la sangre es una función esencial, sin la cual moriríamos en un plazo de 24 horas. Casi todos los tejidos del cuerpo tienen canales linfáticos que drenan el exceso de líquido directamente de los espacios intersticiales. Hay algunas excepciones, como lo son las porciones superficiales de la piel, el sistema nervioso central, las porciones más profundas de los nervios periféricos, el endomisio muscular y los huesos. Incluso estos tejidos tienen canales intersticiales mínimos que son llamados prelinfáticos, a través de los cuales fluye el líquido intersticial.
Casi toda la linfa de la parte inferior del cuerpo va a parar al conducto torácico y se vacía en el sistema venoso, en unión de la vena yugular interna y en las venas subclavia, como se muestra en la figura. La linfa procedente de la parte izquierda de la cabeza, el brazo izquierdo y las partes del tórax entra también en el conducto torácico antes de vaciarse en las venas. La linfa de la parte derecha de la cabeza y del cuello y partes del tórax derecho entra en el conducto linfático derecho, que después se vacía en el sistema venoso en la unión de la vena subclavia derecha y la vena yugular interna. Estructura especial de los capilares linfáticos. Células endoteliales de capilares linfáticos que son unidas mediante filamentos de anclaje. El borde de una célula endotelial se superpone al borde de una célula adyacente, que es igual a la formación de una válvula diminuta que se abre hacia el interior del capilar linfático. El líquido intersticial empuja la válvula abierta. El flujo retrógrado es el que cierra la válvula. Los linfáticos contienen válvulas en los extremos de los capilares linfáticos terminales y también en el recorrido de los vasos mayores hasta el punto en el que se vacían en la circulación sanguínea. La formación de la linfa. La linfa deriva del líquido intersticial que fluye en los linfáticos. La concentración de las proteínas en el líquido intersticial de la mayoría de los tejidos alcanza un promedio de 2 gramos por decilitro. En el hígado es un poco más elevado, serían de 6 gramos por decilitro. La linfa que se forma en el intestino serían de 3 a 4 gramos por decilitro. En el conducto torácico serían de 3 a 5 gramos por decilitro y de 1 a 2 gramos de grasa. 100 mililitros por hora a través del conducto torácico y otros 20 milímetros cada hora por otros canales, con un total estimado en torno a de 2 a 3 litros por día. Efecto de la presión del líquido intersticial en el flujo linfático. Elevación de la presión hidrostática capilar, descenso de la presión coloidosmótica del plasma, aumento de la presión coloidosmótica del líquido intersticial y aumento de la permeabilidad de los capilares.